Porque cuando tú y yo reconocemos que somos pobres en espíritu y que no tenemos nada para darle al Señor, eso produce llanto. Eso produce llanto en nosotros. Y no es un llanto porque te equivocaste, porque te pegaste, no es un llanto por alguna situación sentimental. Es un llanto que reconoce que no hay nada bueno en ti. Somos parte de una generación que está más, no que llora, pero como conectada a sus emociones, se podría decir. Somos una generación que aprendió a expresar sus emociones. Sin embargo, creo que vivimos en una cultura que no sabe qué hacer con el dolor. Sabes, creo que somos parte de una cultura que aunque llora demasiado, no sabe qué hacer con este dolor. Y usualmente lo que sucede es que tratamos de distraernos, tratamos de buscar cosas que bajen el dolor en nuestro corazón, incluso tratamos de enterrarlo, ¿no? Tratamos de aparentar que todo está bien, tratamos de aparentar que no hay ningún problema en nuestra vida. Y puede ser que el día de hoy tú vengas con un dolor en tu corazón. Puede ser que el día de hoy tú estás acá triste porque perdió el Cruz Azul, porque perdió México en el béisbol. A lo mejor vienes, por alguna razón, vienes con algo en tu corazón que te hace sentir solitario, que te hace sentir deprimido. Y hey, está bien, estás en el lugar correcto, nos encantaría poder conectar contigo y caminar este proceso contigo. Pero lo que quisiera animarte el día de hoy es que cuando sientas este dolor, en vez de hacer lo que toda la cultura te grita que hagas, que es esconder este dolor, es distraerte de este dolor, es cortarte el cabello por este dolor, es que trates de exponer un poco acerca de lo que está sucediendo en tu vida con líderes, con personas ya maduras en la fe, y que de esta manera puedas ir a los pies de Jesús y entregar este dolor. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Obviamente también es bueno de repente pues llorar y sentirte mal por lo que pasó. No te voy a mentir, a veces es bueno. Sin embargo, es aún mejor el ir a los pies de Cristo y entregarle este dolor. ¿Sabes? La Biblia no ignora este dolor. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Si el día de hoy tú vienes de haber llorado, con lágrimas en tu interior, con ganas de tirar la toalla, de no seguir, de no avanzar, quisiera recordarte que el Señor está cerca. El Señor está cerca y si tú y yo vamos a los pies de Jesús, ve lo que dice ahora Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Sí? Y ahora, me estoy tomando este tiempo para hablar acerca del dolor, porque el resto del mensaje no va a hablar de esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de enseñarte lo que la Biblia está diciendo. Y Mateo 5:4 no habla de un dolor, de una ruptura. No habla de un dolor que nomás con una llorada ya estás bien. Pero quiero también pues hablar un poco también acerca del dolor que podemos sentir día a día. Entonces, si tú te sientes triste, hey, nos encantaría poder caminar contigo este proceso. Estás en el lugar correcto, no escondas tus emociones. El Señor no es indiferente a tus lágrimas, ¿va? Pero vamos a hablar de exactamente qué es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 5. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias, Padre, porque el día de hoy podemos estar parados en tu presencia. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros, Jesús. Padre, yo pido que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias, Cristo, porque eres bueno. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén. Y bueno, dijimos hace un mes, porque tuvimos el servicio especial, que en Mateo 5, 6 y 7 vemos lo que es llamado el Sermón del Monte, ¿verdad? Vemos estas enseñanzas que Jesús nos dejó acerca de lo que es ser un discípulo,
acerca de cómo debería ser nuestro carácter, cómo deberíamos de llevar nuestra vida al ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, perdón si me trabo, estoy un poco nervioso, está mi suegro aquí. Aquí está, el pastor David Rice de Redención, Guadalajara. Entonces, si de por sí me pongo nervioso, ahora estoy más nervioso. Perdón, pero bueno. Y la primer bienaventuranza que aprendimos habla acerca de los pobres en espíritu. Y si te acuerdas, estas personas, estos pobres en espíritu, son personas que por fin reconocen que no tienen nada que darle al Señor más que su necesidad. Sabes, el ser pobre en espíritu no es ser algo malo, no es algo negativo, sino que es una postura de nuestro corazón que reconoce que nosotros no tenemos nada bueno para darle a Dios. Lo único que tú y yo tenemos para darle al Señor es nuestra necesidad por Él. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que vimos hace un mes y decía Jesús, no te lo leo porque aquí lo tengo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero sabes, es interesante cómo ahora la segunda bienaventuranza está hablando de las personas que lloran. Y sabes, Jesús no está diciendo cosas nomás por decirlas como que se le iban ocurriendo, sino que este es un mensaje bastante estructurado que habla incluso de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo reconocemos que somos pobres en espíritu y que no tenemos nada para darle al Señor, eso produce llanto. Eso produce llanto en nosotros. Y no es un llanto porque te equivocaste, porque te pegaste, no es un llanto por alguna situación sentimental. Es un llanto que reconoce que no hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en ti y eso uno debería de llevarte a las lágrimas. Pero lo interesante es que esto no termina acá. Reconocer nuestro pecado, te digo, nos ocasiona llanto. Pero ¿por qué el día de hoy? ¿Por qué el día de hoy no estamos llorando uno? ¿Por qué el día de hoy no estamos llorando? ¿Qué cosas en nuestra vida están mitigando el dolor? ¿Qué cosas están sucediendo, gracias Alex, el día de hoy que nos mitigan el dolor? Y gracias, Mikey. Déjà vu, dice el Mikey. Sí, es cierto. Gracias. Hay que meter una requisición de pilas, ¿no? Por ahí. Ok, vamos a regresar a esto, amigos. Reconocer la presencia del pecado en nuestras vidas nos lleva a llanto. Y vas a lo mejor a pensar, bueno, ahora vuelvo a empezar a traer juicios sobre mi vida, diciéndome cómo es que debo de vivir. Me va a decir que estoy haciendo mal. Así son los cristianos. Pero sabes, yo ya estoy harto de que tengamos las agallas, tengamos la voluntad. Tengamos la voluntad de ir a buscar en internet con speakers motivacionales, con gurús muy sabios que nos van a decir cómo vivir, pero no nos atrevemos a vivir como la Biblia nos pide que lo hagamos. Sabes, yo ya me cansé de eso, entonces sí, te voy a decir que el pecado que está en tu vida debería hacerte llorar. Las cosas malas que estás haciendo deberían de hacerte llorar. Porque es lo que nos está diciendo Jesús acá. Y yo tengo esta responsabilidad, discúlpame. Tengo la responsabilidad de hacerte entender que lo que estás haciendo mal en tu vida tiene una consecuencia bastante grave. Y te voy a decir 3 cosas que el pecado hace. 3 cosas que el pecado ocasiona en tu vida.
La primera es que te separa del Señor. El pecado en tu vida, cuando el pecado está presente en lo que haces, esto te separa del Padre. Crea una distancia entre Dios y nosotros. No se trata nada más uno de las reglas que has roto, se trata de la relación que estás rompiendo con tu Padre. El pecado en nuestras vidas nos separa del Señor. ¿Te has puesto a pensar? ¿Sabes? El pecado es a lo último a lo que le echamos la culpa por la que nos sentimos alejados de Dios. No, es que el Señor no me ha hablado. Me siento un poco en un desierto. Oro, pero como que Dios no me oye. Es tu pecado el que te está separando en esta relación. Es tu pecado el que te está apagando. Es tu pecado lo que está haciendo que tu corazón se endurezca. Y esa es la segunda cosa que el pecado hace. El pecado endurece tu corazón. ¿Sabes? Sí, hay gente que puede llorar, hay gente que se puede sentir mal. El problema no es cuánto lloras, el problema es que el pecado ya no te hace llorar. El pecado ya no te hace llorar, uno. El pecado ha formado esta costra alrededor de tu corazón que te ha hecho apático, que te ha hecho insensible. Y lo malo del pecado, el peligro del pecado es que se siente bien al principio. Te lo puedo asegurar, te lo puedo decir yo con testimonio. El pecado se siente bien al principio, pero eso que se siente bien lentamente está apagando tus sentimientos, lentamente está apagando tu vida espiritual. Y poco a poco, esta convicción que podrías haber sentido algún día desaparece. Porque decidiste darle más entrada al pecado que hacer un cambio dentro de ti, permitir al Señor cambiarte. El pecado te aleja del Señor, pero el pecado también endurece tu corazón. Y la tercera cosa que el pecado hace es que destruye tu vida. Romanos 6:23 nos los dice bastante claro, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado que estás cometiendo el día de hoy puede prometerte placer, puede prometerte dinero, puede prometerte una buena vida, pero lo único que va a ocasionar este pecado al final es la muerte. Lo único que va a ocasionar el pecado en tu vida es la muerte, uno. Vivir en pecado no es algo bueno. Vivir en pecado no es algo que deberías anhelar. Porque estas cosas que estamos haciendo nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. Nos alejan del camino del Señor. ¿Qué cosas el día de hoy te están alejando de Él? ¿Qué cosas están formando una capa en tu corazón que te evitan sentir convicción? Y cuando tú y yo entendemos entendemos en verdad que el pecado nos está ocasionando todas estas cosas, vamos a llorar. Cuando entendamos que todas las cosas malas llevan al mismo camino, que es una vida alejada del Señor, deberíamos de llorar. ¿Sabes? Porque el ser pobre en espíritu se relaciona con esta segunda bienaventuranza. Cuando yo reconozco que no tengo nada bueno dentro de mí,
cuando yo reconozco que no tengo nada para ofrecerle al Señor, esto me hace llorar. Esto me hace sentir de una manera sin esperanza, porque por fin estoy entendiendo la condición de mi corazón. Una condición rota, una condición que lentamente me está matando. Y podrías decir, Bull, tengo rato viniendo acá. Entiendo que de repente me puedo equivocar, entiendo que podría fallar, podría pasarme de la raya en ocasiones, pero ¿qué tan malo podría llegar a ser? Mateo 26, versículo 75, esto es poco antes de que Jesús fuera entregado a Pilato. Pedro se acordó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. El dolor, amigos, el dolor que ocasiona traicionar a Jesús es un dolor indescriptible. Pedro no se fue con una mujer. Pedro no consumió alguna droga. Pedro no entró a ningún sitio. Pero al tú y yo, al seguir cometiendo, al seguir viviendo una vida de pecado, estamos haciendo exactamente lo mismo que Pedro hizo. Estamos negando que conocemos a Jesús. Estamos negando que nuestra vida le pertenece. Y eso, amigos, nos debe hacer llorar. Tú y yo estamos traicionando a Jesús cada vez que permitimos que el pecado anide en nuestro corazón. Esta no es una tristeza superficial. Es una tristeza que se produce al ver nuestro pecado con claridad. Al entender que lo que estamos haciendo, por más que hayamos prometido ser leales a Jesús como lo hizo Pedro, terminamos negándolo, terminamos fallando. ¿Sabes? Cuando entendemos el peso del pecado en nuestra vida, este nos hace llorar. Gracias, Mikey. Pero el querer llorar es solamente la primera parte. El querer llorar es solamente la primera parte. Porque una vez que entendemos que el vivir en pecado nos está haciendo vivir alejados del Señor, hay una manera de vivir cerca a Él. El pecado nos hace llorar, pero también nos va a hacer querer estar a cuentas con Dios. Y la manera en la que tú y yo nos ponemos a cuentas con el Señor es confesándolo. Es confesando aquello que hemos hecho mal. Confesando aquello que nos ha mantenido separado de Él. El quebrantamiento, amigos, es solamente la primera parte. El quebrantamiento delante del Señor, al reconocer nuestra vida pecaminosa, es simplemente la primera parte. Porque ¿qué dice Mateo 5:4? Mateo 5:4 nos dice que bienaventurados son los que lloran, pero que ellos serán consolados. El quebrantamiento no es el final, es solamente el inicio. Es el comienzo de nuestra restauración.
Es el comienzo de la restauración de nuestra relación con Él. Cuando tú y yo le expresamos al Señor este dolor, le pedimos que intervenga, Él es tan misericordioso que lo hace. ¿Sabes? Porque así como el pecado rompe nuestro corazón, el Evangelio lo restaura. Así como así como el pecado nos deshace, Cristo en su misericordia nos vuelve a formar en criaturas nuevas. Tú y yo vamos a ser consolados. Algo que vale la pena también mencionar es que no es solamente nuestro pecado el que nos rompe, sino es el pecado que podemos observar en el mundo. Las cosas que suceden allá afuera deberían de romper nuestro corazón. ¿Sabes? Lo vemos en Jesús. Lucas 19:41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Estoy seguro que tú conoces a alguien que está alejado del Señor. Estoy seguro que tú conoces a alguien que jamás se ha acercado a la iglesia. Estoy seguro que conoces a alguien que vive en una condición totalmente alejada del Padre. Y si esto no produce un quebrantamiento en tu corazón, deberíamos de checarlo. Esto debería de llevarnos a en cada momento estar listos para predicar el Evangelio. ¿Sabes? Podrás decir que cómo fregamos con YouTube, cómo fregamos con las redes, cómo fregamos con ser discipulados. Pero yo veo lo que tu generación pasa y eso me rompe. Yo veo lo que tu generación vive y eso me duele. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos las respuestas, pero créeme que yo sé lo que es llegar derrotado delante del Señor. Y si puedo acompañar a alguien más a que lo haga, créeme que lo voy a hacer. Porque mi vida no me pertenece. Porque mi vida es predicar el Evangelio. Porque mi vida dejó de ser mía hace mucho tiempo. Y yo reconozco lo que es estar roto, pero créeme que reconozco lo que es ser restaurado. Y no te estoy diciendo esto para que digas: yo quiero ser como el Bull. No seas como yo. Necesitamos dos como yo. Pero el Señor ha puesto algo en ti. El Señor ha depositado algo en ti con un propósito. El Señor te ha puesto en tu escuela con un propósito. El Señor te ha puesto en tu trabajo con un propósito. El Señor te puso en tu familia con un propósito. Deja de orar que el Señor te saque porque no sabes qué es lo que el Señor quiere hacer ahí. El pecado del mundo debería de rompernos tanto. Es que date cuenta, sabemos qué es lo que está mal y sabemos quién lo va a hacer bien. Y aún así nos lo quedamos. Aún así nos lo quedamos. Tenemos el atrevimiento. Tenemos el atrevimiento de conocer al Señor y no darlo a conocer. No podemos vivir así. La condición del que está allá afuera debería de rompernos. Debería de ser motivación suficiente para querer ver a más jóvenes encontrarse con el Señor. Voy a ir pasando el resto de la banda.
Pero sabes, antes de que el pecado del mundo te rompa, debes ponerte a cuentas con el Señor. Antes de querer que la gente sea restaurada, primero tienes que ser restaurado tú. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com, o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.